A continuación, Nuevo Poder. Buenas tardes. Estamos solos los dos. Sí, hoy le tocó a Remigio el tema de salud. Un mosquetero ahí fuera de combate. No sabes si está fuera de combate, está fuera. Le mandamos igual combate, que vuelva pronto. Puede estar en otros combates seguro. Así que, ¿cómo anda, doña Sonia? ¿Bien? Bien. Me alegro. ¿Y allá el Enterprise? Vino hecho un concheto allá, no está Guillermo, pero está hecho un concheto, no está con la ropa del Capitán Kirk. Muy bien. Y hay que limpiar, lavarla cada tanto, ¿viste? ¿Qué le está diciendo? Bueno, que no puede siempre estar con no puede ser. La del Enterprise. ¿Y Alberto está ahí? ¿Cómo va? Bien. Bueno, estamos haciendo un programa de torta. ¿Y la torta? ¿Dónde está la torta con las 80 velitas? ¿La producción? ¿Qué pasa? Y bueno, esperamos que venga Remigio. Busquen ahí alguna torta ahí para poner, así soplamos. La producción. Un oyente que traiga. Ahí que mandan algo. Tenemos los chipales, podemos agarrar un chipá de estos, ¿no? Y le ponemos una velita, aunque sea un fósforo, pero acá nadie fuma, así que estamos jodidos. No importa. Bueno. Cumple 80 años el peronismo. Hoy es 16 de octubre, mañana 17 de octubre. Nos adelantamos. Así que no es poca cosa, porque encima sigue vivito y coleando, hasta el punto que hasta Trump está preocupado de que vuelva el peronismo. A los 80 años te hizo el regalo de decir, nos sigue molestando. Faltaba que dijera, mire, ¿te imaginas a Trump hablando de Cook? Como dijo Cook, ¿no? Es el hecho maldito del país burgués. Faltaba que Trump en esa vergonzosa charla con el títere, con el empleado del mes, diría el cartelito de McDonald's, Milley, dijera, sigue teniendo razón John William Cook, que es el hecho maldito del país burgués. Es lo mismo, lo dijo de otra manera. Si usted no gana, Milley, nos vamos. Le dijo. Claro. Le dijo, si vuelve el peronismo, no sabemos qué hacer, vamos a la guerra otra vez. Siempre están en guerra ellos, ¿no? Ahí, ¿qué está mostrando? No sé. Ahí está la velita, mirá, ¿se puede apagar la vela si soplamos? Mirá. ¿O no? Viejo, la producción espectacular, ahí está, no importa cuántas, a ver, son 4 y 4 por 2 cada una son 8, ¿no? Bueno, no importa, son 80 años, está bien, perfecto. Bueno, claro. Ahí está la torta de cumpleaños, muy bien el Enterprise, que ha logrado traernos la tortita para estos 80 años. Que como decía, estábamos diciendo recién, hasta está preocupado Trump de que sigue vivo, ¿no? Y le dice que si sigue vivo nos hacen la guerra, ¿no? Sí. Que si vuelve a ganar no nos dan más dinero. No nos dan más problema. Dinero. Ojalá, Trump, por favor, seguimos vivos. Claro. Milei no va a ganar y por favor no nos den más nada, en serio, porque porque mirá que el peronismo va a hacer fundir a Estados Unidos, mirá que nosotros somos capaces de eso, no hay ningún problema. Yo sé que en realidad todo esto que vos decís de salvataje a la Argentina, en realidad es un salvataje a los bancos de ellos. Y a las empresas que ellos vienen a quedarse con todo. Ya lo tienen más. O sea, quieren correr a los chinos, bueno, toda esa historieta, pero en realidad no es plata es plata para que, si no se les corta el dispositivo de fuga de capitales y de narcotráfico. No se olviden los otros dos programas que tenemos el eje. Ellos dominan desde la deuda externa y del narcoestado. Para eso necesitan un flujo de dólares. El narcotráfico forma parte de la fuga de capitales en dólares.
Y si no hay dólares, ¿cómo seguimos haciendo el negocio que maneja la DEA en la hidrovía y Aeropuerto 2000? No lo podemos hacer. Y si se nos caen los bancos porque Argentina no tiene... El poder colonial es tan grande, demanda tantos dólares que no nos quedan dólares para pagar los intereses de la deuda, de los bonos y esto, se nos cae todo y Argentina en default, cae el gobierno y nuestra estrategia de desintegrar la región, fíjate, se nos complica. Bueno, entonces eso es lo que están haciendo, están sosteniendo eso. Ahora, lindo papel, ¿no? Juega el dólar, o sea, le queda solo más o menos ese negocio, porque lo demás está afuera. Lo demás está afuera, justamente. Claro. Eso es lo que vos decís, es correctísimo, porque es un imperio en disolución, ¿no? O sea, Estados Unidos, la OTAN es un manotazo de agua. Fíjate, primero lo puteaba a Lula, ahora se da cuenta que va a ganar, entonces está buscando en 6 meses, cambió la línea porque sabe que gana Lula. O sea, la política hace un acuerdo con China que dura 60 días, ya volvió a subir los aranceles, porque el sistema no puede escapar. Ahí tenemos la curvita esa que hicimos, ¿no? Histórica de la caída de la tasa de ganancia, que ya lo hemos dicho en otros programas, y que tiene mucho que ver con la carátula. Ahí está, fíjense. Esa curvita es la caída de la tasa de ganancia desde, corrió cachito, ¿desde qué año? Desde 1875 al 2021. O sea, el sistema económico imperial no gana plata. Emite subsidios, emite deudas para tapar que no gana plata. Esta curvita lo demuestra, está basado en, bueno, no importa, en un montón de información internacional de máximo nivel. Y ese es el problema central en el cual ellos están buscando que América Latina sea el último refugio para tratar de que esa curva que pasó a negativo, de que no ganan plata y que, bueno... Y eso hace que nosotros tengamos esta carátula. Vamos a ponerla, vamos a explicarlo. Fíjense, déjalo cachito. El peronismo al gobierno, el Banco Central al poder. Uh-huh. Para los muchachos que tienen algunos años como nosotros, creo que la analogía es bastante evidente. Para los jóvenes, o los semijóvenes, o los olvidadizos, que no son jóvenes, esto tiene una analogía con lo que fue el triunfo de Perón en el 73. Sí. Que la consigna era Cámpora al gobierno, Perón al poder. Esa es la consigna del Frente Justicialista de Liberación, que sacó el 73% de los votos, más el 7% de Abelardo Ramos, el 70% de los votos. Y esa consigna, volvamos a ponerla ahí, la ven, hemos reemplazado, creo que es el eje de la construcción política con el cual vamos a homenajear este 17 de octubre, en que el peronismo va a volver al gobierno. Después de Milei vuelve el peronismo, no hay otra opción, así que anda preparando para irte, ¿no? Como lo que dijo Trump, dije, si gana el peronismo me voy. Bueno, andá haciéndote, no vamos a perder tiempo. Bueno, dentro de 10 días ya te puedes empezar a ir, y como no se sabe cómo va a evolucionar, si el gobierno dura, no dura hasta el 2027, este tema hay que empezar a discutirlo ya. Y por eso nosotros decimos, a los 80 años el peronismo va a volver al gobierno, pero el gobierno no es el poder, porque el poder colonial está en el Banco Central. Lo hemos dicho miles de veces, todavía no hasta que se entienda. Hasta que se entienda, y vamos a seguir, pero ahora, si faltaba algo para que se entienda, es esto de que el Tesoro se hizo cargo directamente del Banco Central. El Tesoro de Estados Unidos. El Tesoro de Estados Unidos. ¿Estamos claros? O sea, hasta ahora había una serie de eufemismos donde no es que el Tesoro va a ser un plan distinto al que vino haciendo el Fondo Monetario desde que se metió en la Argentina. No se olvide que Perón nunca se quiso afiliar nunca aceptó que la Argentina se intrometiera en el Fondo Monetario porque sabía que era la pérdida de la soberanía. Bueno, hicieron el golpe sangriento de la fusiladora en el 55, al año siguiente inmediatamente metieron al Fondo Monetario, y desde ahí entonces se hicieron 27 planes, acuerdos con el Fondo Monetario que siempre fueron iguales, planes de ajuste y reducción del mercado interno y de pérdida de mercados externos. Si hay un resumen permanente de estos 70 años de relación con el Fondo Monetario, fue que el Fondo Monetario se hizo cargo a través del Banco Central de la República Argentina de producir ajustes que redujeron drásticamente el mercado interno y hicieron perder los mercados externos a Argentina, porque el Fondo Monetario es una herramienta de Estados Unidos y Argentina compite con Estados Unidos. Entonces,
Estados Unidos a lo largo de 70 años lo que buscó siempre fue eliminar a la Argentina como competidor del mundo. ¿Sí? Hoy están empezando a decirlo varios, cosa que supieron siempre, pero ahora lo empiezan a decir. Ha sido tan evidente que en el agro, en la industria y todo, entonces ya está. Entonces, por esa razón viene a este acuerdo nuevo, donde es tan grande el agujero financiero que produjo ese dominio colonial de Estados Unidos a través del Fondo Monetario, que ahora ya al Fondo Monetario le queda chico gestionar la colonización de la Argentina. Por eso aparece el Tesoro, porque ya no tiene fondo suficiente para seguir tapando el agujero que, como decimos en todos los programas, es de 35.000 a 40.000 millones de dólares. Si hay alguna prueba es esta, fíjese que en el último año tuvieron que darle primero hicieron el blanqueo de 20.000, después el Fondo Monetario le dio 20.000, no alcanzó, ahora aparecen estos otros 20.000, ahora ayer dijeron que en lugar de 20.000, claro, como con 20.000 no sirve, no le alcanza para nada, 20.000 le alcanza para 6 meses. En junio del año que viene la crisis está igual y hay que volver a poner. Entonces ahora apareció el Tesoro diciendo que va a poner 40.000. ¿Se dan cuenta? Todos esos datos demuestran que el agujero es el que nosotros venimos diciendo, ¿no? 30.000, 35.000 a 40.000 millones de dólares por año tiene que poner alguien. Ya no lo puede poner ni el mercado internacional de capitales, ni los bancos, ni los fondos, ni lo tiene que poner el Tesoro directamente. Y eso no tiene precedentes. Por eso los demócratas le están diciendo, ¿no habías dicho Trump que primero los americanos, como se llaman a sí mismos? Claro. ¿Cómo está dándole plata a la Argentina? Si acá decís que no hay para medicamentos, tampoco, ¿no? Para la salud. Por eso abrió el paraguas Trump cuando lo hizo ir hasta allá para decirle, mira, si ganás te doy, si no ganas no te doy. Porque si gana, bueno, si tiene alguna manera para seguir explicando que le va a dar, y hay que ver si le da, ¿no? Yo creo que no le va a dar, te va a ir dando con cuentagotas y qué sé yo, pero si pierde te imaginas que es un papelón, por eso no le da nada han hecho esta cuestión de comprar ahí, bueno, no importa, el tema, vamos a lo importante, que es que Estados Unidos asumió el control del Banco Central. No hay ningún rescate de nada de la economía, asumió el control para garantizar que el saqueo colonial no se corte y para garantizar que el narcotráfico no se corte. Para eso el Tesoro de Estados Unidos ha tomado posesión del Banco Central. A partir de lo cual, volvamos a poner la carátula, el campo nacional y popular no tiene otra discusión que esta que ponemos ahí. No hay otro lugar de poder nacional que quede a partir de que se vuelva el gobierno. O se rompe con ese poder del Tesoro de Estados Unidos sobre el Banco Central, o se fracasa a los 3 meses. Es así. Porque el diseño del Tesoro es que reiteradamente, gobierno que suba, gobierno que fracase, para que la Argentina se desarrolle. O sea, estos 70 años de vinculación del Fondo Monetario con la Argentina, dentro de los 80 que resistió el peronismo a ese fenómeno, tiene un solo objetivo, que es desarrollar la economía argentina. Y ahora ya con un protagonismo directo, sin eufemismos, sin que aparece el Banco City o BlackRock o el Fondo Monetario con supuestas recetas científicas y económicas. No, ahora somos nosotros directamente, muchachos. Este territorio es nuestro, ¿no? Y ya está, quedó picando. No hay retorno. Escuchen a un señor que hoy cumple años. Mejor dicho, su hijo cumple años, no él. Él cumplió 130. Y su hijo, un hijo grandote ya, ¿no? Casi 45 millones somos de hijos que tuvo, cumpleaños. Escuchémoslo lo que dice. Escúchenlo. Bueno, el señor Krieger Basenes es un agente del Fondo Monetario Internacional, lo ha sido siempre. Es lo que pasa en la República Argentina y lo que pasa en el mundo. Simple el problema. En la época nuestra, y yo luché con esos mismos enemigos. Saque de país. Eso, por primera vez en la historia de la República Argentina, se pudo poner a punto de economía. No teníamos deuda externa
teníamos una reserva financiera de 1.500 millones, balanza de pago eran favorables a nosotros porque nosotros controlábamos la exportación, los servicios financieros los bajamos al 10% de lo que recibimos, pero para eso fue necesario echar a todos estos gringos que nos estaban robando, echarlos de allá. Comprar los ferrocarriles, los teléfonos, el gas, hacer una marina mercante. Nunca nos habían dejado hacer eso. ¿Por qué? Porque a través de eso es que nos robaban. El proceso. Bueno, y después los echamos del todo. Así no fue posible poner al día la economía. Ahora, estos, indudablemente que a nosotros no nos pueden querer, y es claro. Sí, yo prefiero que haber procedido correctamente y haber tratado de defender la Argentina antes que ganarme el amor de los hermanitos del norte, ¿no? Que no me interesa en lo más mínimo. Y eso hay que volverlo a hacer. Por eso yo siempre les digo, a nosotros nos podrán insultar, nos podrán calumniar, pero no van a tener más remedio que hacer lo que nosotros dijimos. Bueno, a ver. Bueno, no hace falta más, el viejo hablaba así y por eso sigue vigente, no hacía eufemismo ni daba vueltas esotéricas con conceptos raros, estaba clarito. Sí. Lo único que falta acá, y ahí voy a un punto central para el próximo gobierno, es complementar este discurso con otros que ha hecho Perón, donde explica de dónde los echó. Porque acá no dice de dónde los echó. Ahí te aparece los echó porque, bueno, cuando se compraste los ferrocarriles, la manera. El primer lugar de donde los echó fue el Banco Central. Lo dijimos millones de veces y el peronismo no lo entiende, no lo asume o tiene cagazo de volver a hacer lo que hizo Perón. Yo creo que es eso, porque para entenderlo no hace falta ser muy lúcido. Aparte están los hechos históricos. Gana el 24 de febrero, el 26 de febrero, antes de asumir, lo primero que dice Perón, rajemos a todos los directores de los bancos extranjeros que están en el Banco Central y ponemos a Miranda, a otros empresarios nacionales y a los sindicatos en el directorio del Banco Central. Eso lo hizo antes de asumir, asumió 2 meses después. Lo primero, porque si lo dejamos a esto, cuando lleguemos nos afanaron todo. Entonces, falta en este discurso, está en otros de Perón, pero acá hay como una censura que no se hace el planteo sistémico de cuál fue la economía política de Perón. La economía política de Perón empieza por lo monetario financiero y después sigue a los ferrocarriles, a todo lo que cuenta acá, y después, 3 años después, a la reforma constitucional, pero empieza por lo monetario financiero. Y esta vuelta no hay opción. Lo que no es, porque Néstor Kirchner no hizo eso, ¿eh? ¿Te acuerdas que lo puso arredrado? ¿Qué quieren que ponga? Kunkel. Bueno, Cristina menos. Es como hay un pánico a enfrentar al sistema financiero internacional que controla el Banco Central. Entonces, ese video es hermoso porque es la forma que tenía Perón de decir la cosa sencilla, que por eso cumple hoy 80 años el peronismo. Si Perón no hablaba así, el peronismo no cumplió 80 años, porque se murió hablando igual. No cambió, lo perfeccionó, pero ahora falta la otra parte. Falta cuando puso a Miranda de presidente del Banco Central, que como nos dijo a nosotros el Papa en una reunión que estábamos con Clelia y el Vasco Murúa de las empresas recuperadas en el Vaticano, Miranda fue el mejor ministro de Economía de la Argentina. Y está borrado de la memoria de los peronistas. O sea, lo dice el Papa, lo dice Perón. ¿Y qué derecho tiene un peronista, sea Cristina, sea Néstor, sea Montoto? No, Montoto no. No, ese sácalo, discúlpame. Era una frase que había. A borrar esa etapa de la memoria peronista. Pero ahora ya no es un problema individual si te animás o no a hacer economía política monetaria peronista. Ahora no vas a tener alternativa. Porque con esta situación que está expresando el Tesoro de Estados Unidos de haber tomado posesión, ¿se dan cuenta? Ya está, no tenés solución. Porque, a ver, tenemos ahí otro, ¿no? De ellos que buscan en la invasión. ¿Vieron cómo hay varios que empezaron a percibir hay una cuestión de invasión? Desde que murió Perón, vienen invadiéndonos con el dólar, ¿no? Y ahí lo tenemos a Capusotto con algo un poco divertido para ver cómo funciona esa mecánica que arranca no solamente en el sistema financiero, sistema judicial, porque el sistema judicial es cómplice de esto, porque nunca hizo ninguna acción para frenar el saqueo, teniendo todas las herramientas. El sistema comunicacional, ni hablar, porque lo manejan directamente los
las empresas extranjeras, no hay ningún medio de comunicación autónomo que no esté manejado por los intereses coloniales, aunque la vayan de progre. Y después la extorsión vía el lawfare, vía la guerra sobre el sistema político del Congreso y demás. Pero acá este video Para ponerle todo un eso poco de funciona, humor. y la síntesis de todo eso es este audio de este videíto del capo Capusotto. En los países en desarrollo como los de Latinoamérica, el capitalismo se presenta en forma de eterna promesa. Por ejemplo, la promesa de llegada de inversiones extranjeras. ¡Ahí viene uno! ¡Allá! ¡Ahí viene uno! No. Se va para allá. No. Las inversiones son las que supuestamente darán felicidad y prosperidad a la población, que alienada por el aparato comunicacional al servicio del poder financiero internacional, hace suyo este discurso. Estamos esperando a ver si llegan los dólares. A ver si llegan los dólares. Acá estamos esperando. Próximamente, en los daños que las finanzas internacionales le hacen a Latinoamérica, veremos las consecuencias de estas maniobras. ¡Ahí viene! Es así que llegan pequeños e insustanciales envíos de divisas y toma de deuda que hacen florecer una superflua ilusión. Aquí vemos el entusiasmo ante las pequeñas dádivas que el poder internacional deja para estos países. ¡Dólares! Una vez tendida la trampa, los sectores que se han apropiado de parte de estos envíos muestran su fascinación al sentir que tienen el poder. ¡Haceme curly! Empiezan a imponer condiciones sobre otros sectores. ¿Querés los dólares? Mirá, este maní te lo pongo acá, andá soplándolo hasta la esquina y tráelo de nuevo. Andá, sopla, agachate y soplalo, andá soplándolo. ¿Querés los dólares? Tirá a tu vieja. Ay, está bien. Crueldad y especulación. Así funciona el control internacional sobre la conducta económica de nuestros pueblos. Lo explicaremos próximamente en Los daños que las finanzas internacionales le hacen a Latinoamérica, para que todos veamos cómo el capitalismo destroza la integridad y la dignidad humana y el comunismo no. Aunque muchos digan lo contrario, pero el comunismo siempre es más bueno. Tiene razón Trump. ¿Viste? O Caputo, que dice que si no están ellos viene el comunismo. ¿Otra vez el Cuco? Dijo ¿Otra vez el Cuco? Otra vez el Cuco. Ah, mira. Otra vez el Cuco. O la extrema izquierda, como le dijo hablando de Los Axel. zurdos, así. O sea, pero dicen eso, pero lo que me preocupa es que vuelva el peronismo. Porque el peronismo es superior a... Pero no importa, eso es otra historieta. Ahora lo vamos a ver en qué forma va a volver. A mí me gusta la frase de Perón de A las ver. prioridades no se negocian. Muy bien. Las prioridades. Sintético, ¿viste? Perfecto. Las prioridades no se negocian. Perfecto. ¿Aprendemos algo de eso? Muy bien. Así que agradecemos mucho porque este video no estaba previsto, lo trajo acá la Enterprise, lo trajo ahí Alberto y Guillermo para que lo pongamos a Capusotto. Vino excelente, muy bien. Ahí lo felicitamos en la contribución del Enterprise en este 17 de octubre. ¿Y qué es lo interesante? Eso que describe Capusotto no pasa en todos los pueblos, no ha pasado en todos los pueblos. Y esto es muy importante, porque cuando nosotros decimos el Banco Central al poder, estamos planteando la cuestión de que salgamos del el planteo infantilista, imperialista, de personificar la cosa, ¿no? Y hay una cuestión tan infantil que no puede ser. Bueno, Perón lo había dicho, dijo en el 73, hoy más dicho todavía, que el pueblo argentino es un pueblo politizado pero sin cultura política. Lo escuchamos en otro programa, ¿se acuerdan? En el reportaje que hizo el 4 de septiembre de 1973 con Villarruel, Maidana y Timerman. Y Pino. ¿A qué se refiere eso hoy? Cuando vos personalizás, no, que vuelva Cristina y entonces voy a estar salvado, que llegue Axel y entonces voy a estar salvado, eso es falta de cultura política, papá. Pues vos pensás que un tipo puede arreglar pensás que un tipo se puede enfrentar al tesoro de Estados Unidos. Te lo pregunto así. No, un tipo no puede enfrentarse. Perón se enfrentó porque tenía una fuerza social
sindical, Fuerzas Armadas, empresarios, Gelbar, la CGE, tenía toda una fuerza social, tenía factores internacionales. Entonces, con toda esa fuerza, Perón se enfrentó exitosamente durante los 10 años de gobierno y nunca endeudó a la Argentina, ni cuando fue presidente en los 10 años, ni después. ¿Pero por qué? Porque tenía esa fuerza ahí, y cuando tuvo alguna debilidad, organizó el ala revolucionaria del peronismo para fortalecer el enfrentamiento. Hoy no está eso. Entonces, es mucho peor el diagnóstico, mucho más infantil pensar que una persona te va a salvar, que sea quien sea. Por eso nosotros ponemos el peronismo en la carátula, no ponemos ni Axel ni ningún otro personaje que pretenda ser, ponemos el peronismo, porque esto va a ser una gesta colectiva y va a ser una presidencia colectiva desde el único lugar donde se puede ejercer la presidencia colectiva como la ejerció Perón en el 46 y en el 73, que es el Banco Central. Nosotros venimos diciendo, y ahora está demostrado, de que no hay dos caminos, porque vos tenés que poner en el Banco Central a todos los gobernadores al día siguiente, a los gobernadores, no al representante, a los gobernadores, al movimiento social, a los empresarios nacionales, ningún banco extranjero, ninguna multinacional, y a los movimientos de jubilados y pensionados, los principales actores que conforman y escuchen esto que vamos a decir. La cultura también, bueno, la cultura, llamada está cultura, está dentro de, todo. Ya lo sabemos, ¿no? Pero esa presidencia colectiva, ahí, en el Banco Central, porque es el único lugar donde vos vas a poder tener un proceso de acumulación de poder, ya no de gobierno, para enfrentar a estos muchachos del poder colonial, que aunque ganen las elecciones no se van a entregar. Ya los conocemos. Seguro. ¿Sí? Entonces, ahí hay un concepto central. Y todo esto lo vamos a decir nosotros. Saben que dentro del programa de actividades que lanzamos por los 80 años, está que el sábado hacemos un Zoom donde lanzamos el grupo, por ahí si tenemos alguna propaganda, y sí, están todos invitados a trabajar ideas. Ahí van a aparecer el link para los que quieran participar. Pensar la Argentina, ¿qué hacemos con la Argentina después de Milei? Así se llama el grupo. Todo el mundo puede mandar ideas. Todo esto que estoy diciendo allá son anticipos parciales de lo que nosotros vamos a presentar ahí. Ahora, hay un concepto central ahí. Primero, este concepto central que voy a explicar ahora no se dijo nunca, y permite ver por qué va a fracasar el Tesoro de Estados Unidos en la Argentina, y con qué lo tiene que enfrentar el nuevo gobierno. Ahí está, ¿ves? Ese es el espacio que lanzamos el 18 de octubre en homenaje a los 80 años del peronismo. No lo hacemos mañana porque sabemos que hay un montón de actividades el 17 de octubre, pero los que quieran participar, ahí tienen, y ese espacio empieza a tener lugares para aportar ideas de política de Estado, donde pueden escribir y intercambiar, cuestionar lo que va a estar ahí. Va a estar todo público, gratuito y demás, para que el pueblo prepare el programa de gobierno del próximo gobierno peronista, prepare las políticas de Estado del próximo gobierno peronista. Para variar, ya algunos ya nos copiaron la idea, y ayer ya veía en el programita de, ¿cómo se llama este pibe? Pedro, el novio de Leila. Rosenblatt, que hizo un programito con la chiquita esta, ¿cómo se llama? Ofelia, sí. Donde recuperan de que Perón después del año... Me pareció bien, pero vengan acá, vení Ofelia, te quiero escuchar ahí, que después del segundo triunfo del peronismo, lo que hizo Perón fue convocar al pueblo a que le manden ideas para el segundo plan quinquenal. Y todo el programa de Pedro con esta chiquita reflotó eso, que en realidad fue un programa que hizo el canal Encuentro. Pero bueno, como que aparece ahora convocando, bueno, me parece perfecto. Por distintos lados va saliendo la idea de que el pueblo tiene que construir el programa. Excelente también. Muy bien. Volvamos al concepto central. Al concepto central novedoso. El problema del poder colonial en la Argentina es que ha sido tan exitoso en su objetivo de destruir la Argentina que ha logrado que la población económicamente activa, que somos 25 millones de argentinos, o sea, somos 25 millones que estamos en edad de trabajar y producir bienes y servicios, solo el 10%
No, el 10% no, disculpen. 600.000 personas de los 25 millones están con salarios por arriba del nivel de pobreza. ¿Escucharon, no? 600.000 sobre 25, el 10% son 2,5 millones, el 1%, el 3% de la población que trabaja tiene salarios por arriba de el nivel de pobreza. Quiere decir que el 97% de los argentinos que trabaja, eso tiene un impacto sobre el conjunto de la población, porque atrás del 97 están los hijos, los pibes, o sea que en realidad es mucho más. Yo te diría que el 99% de la población argentina está en condiciones bien por abajo del nivel, ni hablar del que tenía en el 73, ni hablar del que tenía en el 2015. ¿Sí? Pero el concepto es este. Hay casi el 80% de la... O sea, esa masa de población que está tan pobre, consume tan poquito, que hay que tomarla como capacidad ociosa. Porque la capacidad ociosa de un país no se mide solo por cuántas horas anda una máquina o un tractor en el campo, no. Se mide por el funcionamiento de conjunto que abarca el consumo del conjunto de su población. Si nosotros tenemos el 97% de la población por abajo del nivel de consumo, hay un 97% de capacidad ociosa. Y no está por abajo del consumo en un 5, o sea, no, está 70% abajo de lo que consumía. Ese es el índice de capacidad ociosa que logró el imperio. En esas condiciones, acumulándose con políticas de los 50 años, en esas condiciones, todo deja de ser económicamente viable. ¿Qué es lo que está pasando? Las empresas venden tan poquito que las multinacionales se van, porque dice, acá, ¿qué voy a vender si no tengo mercado? Los costos son cada vez más altos, porque lo poco que venden se distribuye o producen se distribuye entre muy poquitas unidades y entonces suben los costos. Encima los costos financieros del sistema colonial son los más altos del mundo. No cierra nada con nada. Conclusión, no tenés posibilidad de competir exportando, no tenés mercado interno que interese a ninguna inversión. Por eso se van todos, a pesar del RIG y de las pavadas que dice, como dice el programa, como dice muy bien ahí Capusotto, ¿no? Te lo está parodiando, pero ¿cuánto tiene el programa Capusotto? Debe tener 10 años, ¿no? Más o menos. ¿No? Seguimos lo mismo de siempre, la misma mentira de siempre. Y ahora la escuchás en boca del Tesoro de Estados Unidos y de Milei, la misma mentira, no hay nada nuevo. Y va a seguir siendo mentira y va a seguir fracasando y va a seguir hundiendo al pueblo argentino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al tener ese nivel de capacidad ociosa, estás afuera de la productividad mundial. Y tenés 50 años de acumulación de estar afuera de la productividad mundial. Argentina no puede competir con nada, ni en la industria, ni en el campo, ni en los servicios. Porque tiene acumulado 50 años de programas de colonización, desde que murió Perón, que te llevaron a esta situación donde la única forma que tenés, mejor dicho, cualquiera que invierta en la Argentina, invierte 1 y le tiene que dar al sistema financiero 10. En el mundo, cualquiera que invierte 1 le tiene que dar al sistema financiero 0,5. Así de clarita es la cosa. Las tasas de interés, los tipos de cambio, las devaluaciones, todo eso. Semejante aparato de colonización y de destrucción planificada, como decía Rodolfo Bosch, hablaba de la planificación de la miseria. Bueno, eso se hace a través de esto que estamos describiendo acá, se hizo ininterrumpidamente, y lo quiere volver a hacer ahora directamente el Tesoro, ya no el Fondo Monetario, Estados Unidos explícitamente, o sea que son Estados Unidos contra Argentina. Esto es así. No es solo patria y colonia, es un país queriendo destruir a otro. Mejor dicho, ya lo destruyó y ahora quiere garantizar de que no te vuelvas a reconstruir en un nuevo gobierno peronista. ¿Te das cuenta? Entonces, esa asimetría mundial, y acá va la otra parte de la propuesta que se hace solamente desde el Banco Central, hace que vos tengas de todos los trabajadores que están en paritarias, que son 7 millones, solo 600.000 están en el nivel de ingreso por arriba de la pobreza. Quiere decir que las paritarias ya no son efectivas para garantizar el ingreso de la población.
Esto es matemático, no es ideológico. Ni hablar la situación de los 8 o 9 millones de jubilados, pensionados y discapacitados. Ni hablar, que no tienen paritarias. Ni hablar los planes sociales. Ni hablar los monotributistas que sobreviven casi como los planes sociales. Por lo tanto, vos tenés que las paritarias han dejado de ser el elemento histórico que tenía el peronismo para lograr la redistribución del ingreso y la soberanía nacional. Ya está. Vos me vas a decir, bueno, sube otro gobierno, no, nosotros las paritarias. Mentira. Porque vos tenés que recomponer los ingresos. Si somos 25 millones de población económicamente activa y solamente hay 600.000 que tienen ingresos por arriba de lo necesario para vivir, de 24 millones de argentinos, 24 millones 400.000 millones de argentinos. Yo te pregunto, matemáticamente, y esto se lo digo a todos los que están infectados del pensamiento colonial del equilibrio fiscal. Se lo digo a Cristina, se lo digo a Juan Grabois, se lo digo a la CGT, se lo digo al Partido Justicialista, se lo digo, no sé si se lo digo o no, porque por suerte está callado Axel, esperemos que esté callado tácticamente, pero yo supongo que él como economista sabe perfectamente que el mundo funciona con desequilibrio fiscal, emisión de moneda y subsidios, exactamente, y proteccionismo. Así funcionan los países del mundo que nos están desplazando de todo. Y nosotros, el Tesoro y el colonialismo de Estados Unidos te impuso mentalmente eso y el peronismo compró eso. Que no es lo que funciona en el mundo y no es peronismo. Y lo dicen en nombre del peronismo. No, hay que respetar el equilibrio fiscal. Y ahora vamos a hablar un poquito de esa mentira del equilibrio fiscal. Pero antes, vamos a terminar esta idea. Como las paritarias, ni la recaudación de impuestos garantizan recomponer el ingreso de los 24.600.000 argentinos que estamos en déficit, que estamos por abajo del nivel de pobreza. No lo garantizan. Requieren un tiempo muy largo, con políticas que hasta ahora no se tomaron para recomponer eso. Puede ser una década. Puede tardar una década en recomponer si pensás que la recaudación de impuestos va y la mejora del mercado interno va a recomponer paritarias al nivel salarial, al nivel de dignidad y jubilaciones a nivel, porque no hay ningún estado, ni municipal, ni provincial, ni nacional que pueda recaudar en estas condiciones de mercado mundial y de desastre argentino los impuestos necesarios para equilibrar el ingreso de los trabajadores que trabajan en el Estado, que son 2,5 millones a 3. Las pymes ni hablar, porque hasta que no se recomponga el mercado interno, bueno. Y los otros sectores que viven vinculados a los ingresos, como son los jubilados, los pensionados, las obras sociales, entonces no hay ninguna cuestión matemática. Es matemáticamente imposible, no es serio que un gobierno que se dice peronista diga que va a recomponer los ingresos porque se va a reactivar la economía y va a haber más recaudación impositiva. Es matemáticamente mentira. Son las mismas mentiras de Milei disfrazadas de otra manera. Y también, discúlpame, pero también mentira eso de que quieren nuestra materia prima, ¿no? Como que tampoco quieren desde afuera comprarnos nuestra materia prima. Pero después seguimos. Déjame terminar este razonamiento que es fundamental. Después seguimos con esa parte. A partir de que es imposible la redistribución del ingreso peronista que reactive el mercado interno en base a impuestos y efecto multiplicador de la economía en tiempos suficientes, no te queda otra que la renta básica universal antimonopólica desde el Banco Central. No tenés otra forma rápida. ¿Por qué? Porque no te olvides que ellos siguen estando. El poder imperial sigue estando. El enemigo, como dice ahí, prepáralo un poquito para refrescarlo ahí al discurso de Perón, que lo vamos a poner otra vez. Enemigo, dice Perón, no adversario, enemigo, está ahí. ¿Y sabes cómo te espera? Mira qué bueno. Por eso Trump te dice, me voy, nos vamos, no gana, me voy tranquilo, total, después el peronista que gane va a fracasar. Por eso dice que se va así tan desfachatado Trump. Sí, nos vamos, si no gana Milei esperamos que suba un peronista, lo volvemos a hacer mierda y después volvemos otra vez y después vemos. Así funciona el imperio, todo lo demás es mentira, la institucionalidad, la constitución, todo eso es para la gilada.
¿Está? Entonces, ¿qué hacen? Vos ganás. Seguís pensando de que vas a recaudar impuestos para mejorar los salarios de la población. Llegaste al primer año y sos boleta con la sociedad otra vez. Otra vez fracasaste. Otro Alberto Fernández. Elecciones de medio término, vuelven a ganar ellos. Esa es la secuencia. Por eso no tiene ningún problema en decirle la caradurez que le dijeron. Si ganás, te ayudamos. Si no ganás, va a volver el peronismo, pero lo esperamos. Total, que hay que esperar. Si vuelve, lo volvemos a hackear de esa manera. La única forma de evitar ese nuevo fracaso es que las paritarias y los sectores como los jubilados, pensionados y las obras y los planes sociales y los monotributistas tengan un complemento salarial vía la renta básica universal. ¿Vieron cómo fue el IFE en la época de la pandemia? Lo mismo, no hay nada que inventar. Y así funciona en el mundo, no acá. En el mundo funciona así. Menos acá. No hay otra forma de seguir acumulando poder político una vez que se gane el gobierno nacional que esa. Porque el problema de la democracia, que ha sido el triunfo del poder imperial en la Argentina, es que todos los gobiernos gobiernos nacionales y populares ganan acumulando poder. Llegan al gobierno y lo primero que hacen es empiezan a desacumular poder en lugar de seguir acumulando con el Estado en sus manos. ¿Cómo siguen desacumulando? Porque el imperio le impone estas falacias monetarias financieras y ellos las compran y las cumplen. La cumplió Alfonsín, la cumplió Néstor cuando, desendeudó, pero no desendeudó del Fondo Monetario, pero mantuvo a Martín Redrado y la fuga de capitales. O sea que lo hizo parcial. Cristina ni hablar, porque la pobre no importa. Ni hablar Macri, Alberto y Milei. Entonces el sector financiero nunca se tocó en la Argentina. Ni la ley de entidades financieras, ni lo que destruyó Menem como fue el Banco Nacional de Desarrollo. La ley de entidades financieras de la dictadura. Ese dispositivo hace que el gobierno que gana empiece a desacumular poder político inmediatamente que se sienta el presidente después del circo de haber ido al Congreso, pasar por la Avenida de Mayo, jurar y toda esa pelotudez. Ahora, si no lo entendemos, volvemos a fracasar. ¿Sí? Entonces, la única forma de romper esos tiempos políticos que tiene el poder colonial es al día siguiente de que te sentaste en el gobierno, sacás los 34 decretos que hemos dicho en nuestro programa y que vamos a exponer ahí en el desarrollo de este espacio de qué hacer con la Argentina después de Milei, que empieza el domingo, y uno de esos es el poder en el Banco Central. Volvamos a poner la carátula, el poder en el Banco Central. Ahí está el enemigo que dice Perón. Está ahí. Entonces, primero decreto, se pone todo ese nuevo poder, se toman todo el resto de las decisiones para, como dijo Perón, cerrar la canilla de la fuga de la riqueza de la Argentina al exterior inmediatamente, y vos vas a tener la disponibilidad de recursos, el control de las divisas central para terminar con la dolarización de la economía, que es otra mentira, otra falacia. Y que se va a hacer también desde el Banco Central, desde la matriz de insumo-producto en tiempo real desdolarizadora, como ya lo venimos diciendo en 20.000 programas. Bueno, todo ese dispositivo necesita un apoyo político, social, potentísimo, como el que tuvo Perón, como el que supo construir Perón. Ahora hay que construirlo de cero. Y no lo vas a construir en base a paritarias, ni lo vas a construir con chamullos socialdemócratas, progresistas que no afecten los intereses coloniales. Le tenés que recuperar al pueblo argentino su ingreso, y con la recuperación de su ingreso y con las políticas de fijación de precios y desdolarización de la economía desde el Banco Central, vos garantizás que desaparece la inflación en la Argentina, el pueblo argentino vuelve a confiar en su moneda nacional y el dólar deja de ser un factor como no es un factor en Brasil, no es un factor en Noruega, no es un factor en la Comunidad Europea. Ahora después vamos a ver las políticas concretas de eso. Esa es la secuencia. Pero si vos no acumulás inmediatamente que subís la duplicación del ingreso de los argentinos vía la renta básica universal emitida con moneda y con control de precios estrictos para que no haya inflación, digitalmente hoy con la inteligencia artificial lo hace perfecto desde el Banco Central, con la matriz del insumo producto,
empezás a desacumular. O ahí viene el momento, o desacumulás poder político o acumulás poder político. Y también para ese momento nosotros le estamos preparando una serie de expedientes, una serie de denuncias en la Comisión de Defensa de la Competencia, porque esa acumulación de poder político no empieza el día que ganaste, empieza hoy. Al día siguiente del 26 de octubre, cuando ya quede muerto Milei, vos empezás el proceso de acumulación política para que no fracase el próximo gobierno. No empieza cuando te sentás. Vas a seguir ganando, estamos de acuerdo, porque Milei va a seguir destruyendo todo, porque ya lo sabemos, todo lo demás. Vos vas a seguir sumando poder político electoral, pero dentro de ese proceso, que puede durar, ojalá no dure 2 años, ojalá que dure un mes, y que este año caiga, pero lo que al momento que sea, vos tenés que seguir acumulando. Para seguir acumulando, nosotros vamos a hacer 4 denuncias, 3 en la Comisión de Defensa de la Competencia y varias en el Ministerio Público Fiscal, que le van a permitir al Banco Central, al día siguiente que se asuma el gobierno, constituirse en querellante, para seguir acumulando poder y poner contra las cuerdas al Tesoro de Estados Unidos. ¿Sí? Porque ya está el pánico. No, ahora Estados Unidos agarra la moneda, no tenemos nada que hacer. ¿Cómo, papá? Que no tenemos nada que hacer. Ahí vamos a ver en esos expedientes lo que hizo el mundo para liberarse del dólar. Menos nosotros, por la mentalidad colonial que tuvo el peronismo desde Menem. Desde luego, la mentalidad colonial de la oligarquía no es nada nuevo. Siempre va a ser así. La que es intolerable que sea así es la nuestra. Eso, en esta oportunidad, a los 80 años del peronismo, no lo vamos a permitir. Y para eso estamos construyendo ya poder. Eso significa volver a empezar a preparar ya los cuadros para esa toma de posesión del Banco Central como poder único para que el próximo gobierno no pierda. Acá el poder no está en el Congreso. Eso es gilada. No están los gobernadores, cada uno en su gobernación, viniendo acá a mendigar impuestos. No, está en el lugar donde se emite y se planifica la economía, que es el Banco Central. Ese es el único lugar de poder nacional inmediato que queda después de Milei. Porque es el único lugar donde hay montones de fuerzas nacionales dispersas, cada uno buscando sobrevivir de alguna manera. Y nada las puede juntar. El Banco Central es el único que lo puede juntar. Y les pongo el ejemplo de Noruega, el ejemplo de Brasil, el ejemplo de Bolivia, el ejemplo de China. Todo se maneja desde los bancos centrales. Después viene el juego de las elecciones y toda esa historieta. ¿Ya? Pero el poder está ahí, el poder permanente de un Estado para ser soberano y justo con su pueblo está en un solo lugar, los bancos centrales de esos países. Si no, miren la historia de esos países. Que es el reflejo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que tomar al día siguiente, y esto va a estar en los considerandos de los decretos, una argentinización y adaptación del modelo noruego del Banco Central, que tiene un fondo soberano sobre la renta nacional, que es como lo que fue el IAPI, exitoso a full. El modelo brasilero, donde el pueblo participa poniendo parte de por descuento por planilla para capitalizar ese Banco Central transformado en Banco de Desarrollo, que fue lo que hizo Evo Morales al principio y le permitió estar 20 años en el ejercicio del poder hasta esta ofensiva imperial que ya sabemos cómo terminó Bolivia, pero el modelo de transformación del Banco Central fue ampliamente exitoso. El modelo de la Comunidad Europea dentro del Banco Central, que ¿saben qué está basado el modelo de la Comunidad Europea? En el tipo de cambio por producto. Vieron que acá Trump dice, no, nosotros venimos a ayudar para garantizar el tipo de cambio. Miren, si serán mentirosos. Acá ponen plata para que el tipo de cambio esté bajo y vos te termines de desindustrializar, termines de perder mercado interno, termines de perder mercados externos. Ahora, a la Comunidad Europea nadie le dice nada de que pone tipo de cambio por producto para desarrollar su industria, su proteccionismo. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Bueno, el modelo de tipo de cambio por comunidad, por producto que tiene la Comunidad Europea va a ser el que va a estar en ese Banco Central que estamos planteando ahí como estrategia de poder. Inmediato, planificado. Esto es todo planificado por inteligencia artificial desde la matriz de insumo producto en tiempo real, desdolarizadora, diseñada por Iván Hein y nunca puesta en práctica. Eso es lo que estamos planteando.
no es que estamos planteando, va a ser la única solución. Porque si no haces eso, los tipos te demuelen. Entonces hay que preparar los cuadros y prepararse para al día siguiente que el ministerio, ahí está Iván, compañerazo, al día siguiente el directorio del Banco Central, que es toda la República de Presidencia Colectiva, presentado como querellante en las 4 denuncias que vamos a hacer en la Comisión de Defensa de la Competencia y en el Ministerio Público Fiscal. Con eso, con esas denuncias, el Tesoro de Estados Unidos lo pones de rodillas. Mirá lo que te digo. Porque va a tener una potencia conceptual, que se los explico sintéticamente, como doctrina jurídica, la doctrina SWIFT del TEC de la Corte Suprema y la doctrina Autogas el doble secado de mercado en dólares y en pesos. No lo voy a desarrollar acá porque va a estar expuesto en el espacio Pensar que lanzamos Argentina después de Milei. Pero ahí tenemos una doctrina jurídica basada en 2 sentencias de corte, o sea, no va a haber ninguna discusión jurídica en estos planteos, al contrario, es una utilización de esas dos doctrinas para arrodillar al Tesoro de Estados Unidos. Y los arrodillás desde acá porque eso hicieron otros países, no porque nosotros seamos malevos. ¿Sí? Lo arrodilló Suiza, lo arrodilló Brasil, lo arrodilló incluso Estados Unidos a los bancos, a algunos de los bancos dentro del sistema de Estados Unidos, lo arrodillaron en la Comunidad Europea. Con toda esa jurisprudencia que está basada en estas 2 doctrinas, nosotros ponemos en caja a este poder del Tesoro que va a quedar, que ya ha quedado en evidencia, ¿no? Y en esos expedientes se va a meter el Banco Central. Como querellante, cuando se mete como querellante ya está. Porque ya no somos nosotros, desde el Observatorio de la Riqueza, que hacemos esta denuncia, sino que es el Estado Nacional a través de su principal factor de poder, con todos los gobernadores sentados, con todos los movimientos sociales, que viene y dice: señores, acá se acabó el saqueo. No solamente se acabó el saqueo, sino que me deben lo saqueado. Me lo deben, me lo tienen que pagar, y si no lo quieren pagar, nos sentamos a negociar. Vamos a ver cómo negociamos eso. Bueno, esa es otra historia. Después tiene la doctrina económica, que no es ni más que este concepto de que es mentira el déficit fiscal. ¿Sí? ¿Por qué no te hablan del equilibrio fiscal? Y los tienen a todos atrapados con eso. El equilibrio fiscal de un Estado es sistémico. Vos no podés tener equilibrio fiscal en la recaudación de impuestos y déficit en la balanza de pagos como tiene la Argentina, producto de la deuda, la colonización, la fuga de capitales y todo lo que sabemos que se escapa por ahí, que son de 35.000 millones de dólares por año. Un Estado maneja, los Estados del mundo que son eficaces y ganaron en soberanía y en justicia para sus pueblos, manejan el concepto sistémico de que todo el Estado es uno solo, no 2. No hay un Estado que recaude impuestos y otro que deja que se fugue el capital. Eso no pasa en ningún país del mundo, salvo en la Argentina. Y eso es lo que hay que romper, porque es lo que rompió Perón. Es lo que rompió Perón, ahora lo vamos a volver a escuchar al general. Así que tenemos la doctrina económica, tenemos la teoría monetaria, basada en la teoría monetaria moderna, un montón de factores que ayudan a Silvio Gesell, a la experiencia del Fondo Soberano Noruego, la experiencia de Brasil, lo que dijimos recién. Y finalmente tenés la doctrina política. Doctrina económica tenés, doctrina jurídica también. ¿Y la doctrina política cuál es? La doctrina política que es paritaria más renta básica universal antimonopólica. Esa es la comunidad organizada del siglo XXI peronista. No hay comunidad organizada con paritarias. No la hay. Es imposible en estas condiciones del mundo, y de la Argentina ni hablar. Entonces, la comunidad organizada, que es la doctrina política, es acumulación de un poder político nacional, sumando 2 factores y complementando 2 factores y planificando el 100% de la economía de esos 2 factores. Porque cuando vos le des ese poder de complemento de ingresos a los trabajadores públicos, privados, al resto de la sociedad tiene un poder sobre los poderes monopólicos que si no, no tiene.
Y cuando vos tenés poder sobre poderes monopólicos, se termina la inflación. Es la única explicación de por qué en el mundo hay 3% de inflación, en la Argentina el 40% de la inflación. Y para terminar en este punto, voy a agregar algo que demuestra una mentira más, que es que Milei terminó con la inflación. No. Lo van a ver en el programa que sigue ahora, que es muy interesante, que nosotros estamos reproduciendo un programa de hace 18 meses, donde hacíamos un pronóstico, o sea, hacía 4 meses nada más que había asumido Milei, y hacíamos un pronóstico de que Milei iba a estar con el 120% de inflación. ¿Sí? La realidad, después de 18 meses, que el tipo dice, no, yo bajé la inflación, dicen todo, qué sé yo, al 40. Ya dijimos en otra forma de que lo que había bajado no era tal, porque en dólares la subió, incluso con el golpe de mercado que hicieron los factores internacionales en el gobierno, en el último periodo de Massa, desde julio, o de Alberto, desde julio hasta las elecciones, pero eso es otro aspecto. Pero acá hay otra cuestión que está oculta, que es nuevo. ¿Por qué no se cumplió ese pronóstico nuestro? O se cumplió, pero está oculto. Porque vos tenés la inflación del INDEC más la inflación de la deuda externa. Son dos inflaciones que una oculta a la otra, una difiere la otra. El INDEC va a terminar el año en un 50% de inflación y en dólares casi el 60%. ¿Sí? O sea que tan lejos no estuvimos. Ahora, hay un aumento impresionante del endeudamiento externo argentino, que también es inflacionario. Es inflacionario disimuladamente hoy y proyectado en el tiempo explosivo. Entonces es mentira que bajó la inflación. La inflación sigue en el 50, más la inflación del endeudamiento externo y su impacto inflacionario, presente y futuro. ¿De qué manera se produce ese impacto inflacionario, presente y futuro de la inflación? Que les aclaro que ha sido de aproximadamente el 40% el aumento de la deuda externa, entre la interna, del 30%, la deuda externa más la deuda interna, en pesos, estas licitaciones que hacen todos los miércoles en la mafia ahí de la City, que encima tiene una característica, fíjense ustedes, ¿saben que son anónimas? Mire usted, otro secreto más. Los tipos ahí manejan casi 30.000 millones de dólares de incremento de deuda y hacen licitaciones y nadie sabe quién ha sido el ganador. Fíjense ustedes. Eso sabe quién lo dijo, me lo enseñó, ¿cómo se llamaba este que sigue la deuda externa? Giuliani. Lo dice en un reportaje muy bueno, donde dice, es anónimo, es increíble, no hay acceso a la información de Estado. Los tipos, millones de dólares le pagan, están pagando una tasa del 100%. Le están pagando una tasa del 100% a gente anónima, donde ningún argentino, no hay acceso a la información pública de quién gana esas tremendas licitaciones inflacionarias. Entonces tiene la deuda externa, la mafia de la City que sigue manejando esas licitaciones a poderes anónimos. ¿Se dan cuenta? Y ahí tenés entonces que la inflación sigue siendo en la Argentina 140% anual, cuando sumás las dos. La del INDEC, más la otra que la pagás por un montón de lados, presentes y futuros. Bueno, todo eso es lo que vamos a discutir. Disculpame que te interrumpí, pero no quería seguir con esta hilación conceptual, viste que es que iba al núcleo. Igual que va en el mismo sentido, o sea, toda esta mentira de que vamos a hacer exportar porque nos quieren para la materia prima, también mentira. ¿Quién nos quiere para la materia prima si el resto del mundo se autoabastece de materia prima? Claro. De alimentos, de todo. Entonces, eso también, que es un argumento que todavía se escucha bastante, ¿no? Sí, sí. Como que eso nos va a salvar, que eso va a hacer lo que entre en Es lo que dice el Capusotto. Lo que vos decís, siguen diciendo la misma mentira y va a ser el mismo resultado. Sí. Entonces, porque seguís tropezando con la misma piedra porque no te dejan ver otras piedras. Yo decía, esto es que los tipos manejan un concepto de que estamos todos acá, pero mirá el Zócalo. Estás en una habitación y no te dejan levantar la vista del Zócalo. Y en el Zócalo dice equilibrio fiscal, esto que vos decís, van a venir las inversiones extranjeras, explotar nuestro, quieren nuestro esto, quieren nuestro lo otro. No. Y con eso te ocultan el mecanismo de saqueo, que significa, por eso el replanteo del concepto de equilibrio fiscal, el saqueo significa superávit fiscal en el exterior.
déficit fiscal acá, por el saqueo, como lo dice la CEPAL cuando dice si América Latina no tuviera los mecanismos de fuga de capitales al exterior, tendría superávit fiscal todos los años, con lo cual no tendrías deuda externa, con lo cual no tendrías mecanismo de dominación, con lo cual tendrías dignidad integral de todos los latinoamericanos. Eso lo dice la CEPAL. Ahora, ese déficit ficticio que fabrican acá por el saqueo es superávit allá. Porque la plata que sacan de acá mejora los ingresos de todos los países centrales que te la roban de acá. Entonces, el peronismo tiene que ir a un salto conceptual, de acuerdo con el planteo de Perón, de qué es déficit, qué es superávit sistémico acá y qué significa la contraparte del déficit de acá que te fabrica el Fondo Monetario, tolerando los mecanismos de fuga, o ahora el Tesoro estimulando los mecanismos de fuga, y el superávit fiscal que se genera allá, que es el que nos deben. Nos deben aquello y hay que ir a buscarlo. Y hay cómo ir a buscarlo con la doctrina SWIFT del TEC Autogas. ¿Sí? Por lo menos planteándola acá y actuando acá. Y actuando acá y actuando allá. Más los mecanismos de subrogación de compra de deuda que ya dijimos. ¿No? Hay montones de herramientas. Que ya ahora, también hay apoyo, hay apoyo de oyentes que nos dicen muy buena esa idea de Robledo, de la subrogación, abogados, abogadas. Bueno, perfecto. Bueno, ahora vamos sembrando, las cosas se van dando. Van a estar también en el encuentro por Zoom para apoyar. Entonces, están las condiciones. O sea, este acuerdo con el Tesoro no solamente va a ser que digamos que el pueblo argentino se una en contra de Estados Unidos, porque los argentinos no queremos a Estados Unidos. No es que no queremos al pueblo de Estados Unidos, no queremos a esa élite saqueadora que maneja Estados Unidos. No lo queremos, está demostrado que somos el pueblo. Hay dos pueblos que odian a Estados Unidos a nivel de base: Argentina y Francia. Está demostrado estadísticamente, nadie los quiere. ¿Sí? Ustedes se piensan que este acuerdo que pretende imponer Milei, con el supuesto terrorismo que tiene, porque es un terrorista Trump también, cuando dice, me voy, o aceptan a este o votan a este, es un voto terrorista el que planteó Trump. ¿Aceptan a este o me voy? Andate. ¿Cuál es el problema? Ojalá que te vayas. No te tenemos miedo a los argentinos, ni Trump, ni a Milei, ni a nadie. ¿Sí? Porque así como tenemos miedo, como tenemos un profundo odio y desprecio a la élite americana imperial, tenemos un gran amor por el pueblo cubano. Disculpen que lo traiga acá sorpresivamente, pero me parece que vale la pena, porque en todos los momentos en que los dos pueblos estuvieron más atacados, siempre el amor entre los dos pueblos se expresó. Fíjense lo que pasó. Esta semana fue el recital ese hermoso de Silvio, donde estaba mal de salud, no podía cantar. Realmente estaba afónico, no tendría que haber hecho el recital, pero él quiso no fallarle al pueblo argentino, y el pueblo argentino le respondió cantando con él todo el recital. Y él respondió transformando la poca voz que tenía en recitado en lugar de canción. O sea, fue una cosa maravillosa, incluso dicho por él, dice, fue un recital histórico, lo dijo después, ¿no? Porque fue una cosa tremenda. Y me hizo acordar mucho a mí de lo que pasó cuando vino Fidel en el 2003. Era el momento de más aislamiento de Cuba en la historia de la revolución internacional, porque Fidel había fusilado a 3 miembros del ejército que habían hecho negocios con el narcotráfico. ¿Sí? Entonces, hasta Europa le cortó las relaciones, todo el mundo pensaba que iba a caer el sistema por ese corte internacional y demás, porque había fusilado a 3 miembros del ejército que se habían comprometido con el narcotráfico. Era en pleno momento de la Argentina, se imagina, ahí lo ven, vino a la asunción de la suma de Duhalde, era el quilombo 2001, 2003, y acá fue recibido ese video que están viendo ahí, es un resumen, donde el pueblo, primero, el Congreso cuando entró Fidel, era la jura de Duhalde, entró Fidel y desapareció Duhalde, todo el Congreso, estaban hasta los menemistas, o sea, hasta los entreguistas estaban aplaudiendo eufórico la visita de Fidel en ese contexto de mayor aislamiento. Y después iba a ser una pequeña
charla en la Universidad de Derecho, en la aula magna, Sí. aparecieron 200.000 argentinos que lo obligaron, en lugar de hacer la charla ahí, la tuvo que hacer en las escalinatas. 2 horas y media habló, ahí está. Ahí está cuando está en el Congreso, que mire, estaba todo el mundo ahí, lo tuvo que parar él un poco, porque opacó a todo el resto de la elite en el medio del aislamiento internacional. Eso es un amor entre los pueblos. Ahí está Lula, incluso, ¿lo vieron? Ahí está. Ahí está cuando asumen esto, ¿no? Ahí está. No fue cuando asumió. Vino la asunción de Néstor, ¿se dan cuenta? Entonces, eso era el amor entre los pueblos. Ahora, ese amor que se vuelve a expresar acá, en un momento crítico en la Argentina, y también en Latinoamérica, donde el imperio está queriendo invadir Venezuela, y dice, después de Venezuela vamos a voltear a Cuba, siguen actuando, ¿se dan cuenta? Están desesperados porque el imperio está en decadencia. Ahora no van a poder. No van a poder. Porque no lo quiere nadie, muchachos. Y a la oligarquía que ustedes defienden, como Milei, como bueno, todos los que acompañan a Macri, todo, Bullrich, todo. Todos esos los odian. No los quiere nadie ya. Ya saben que son ustedes. Que son lo mismo. Entonces, Trump dijo, si ganan las elecciones voy a ser generoso. A ver, Trump, un imperio en decadencia, primero, un imperio nunca es generoso. Y si está en decadencia y disolución, menos, porque necesitas hacer las barbaridades que has hecho, que estás haciendo en el mundo, como lo hiciste en Medio Oriente, como lo haces ahora con Venezuela, que le fabricás, como lo haces con Colombia. Ahí está Aníbal Ibarra también con Fidel. Entonces, sí, no te cree nadie, Trump, de que vas a ser generoso, porque no lo fuiste nunca, porque si vos a nosotros nos estuviste matando, hiciste el plan Cóndor para hacer el genocidio en toda América Latina, y vos pensás que yo te voy a creer de que vos sos generoso. Fabricaste la deuda externa para desarrollarnos. Fabricaste el lawfare para destruir a la dirigencia política que había surgido en América Latina. Lula, Néstor, Cristina, Correa, Evo, todo. ¿Y vos te pensás que yo te iba a creer que sos generoso? No te cree nadie. Perdiste toda credibilidad en estos 2 años y no la recuperás más. Ni como imperio, ni como nación. Ni como nada. Mientras el pueblo de Estados Unidos no haga una autocrítica y haga que surjan dirigentes honestos y sinceros que hablen como los pueblos, como Sanders o como hay varios senadores. Hay varios senadores. Mientras esos no aparezcan, Estados Unidos no es creíble para ningún pueblo del mundo. Perdieron toda credibilidad en estos 2 años. ¿Quién te pensás que porque vos financiaste durante 2 años la matanza de todos los pibes en Palestina, ahora vas y haces ese simulacro de paz cuando ya los mataste a todos? Pero es impresentable. Vos pusiste la guita, no la puso Israel. Vos financiaste el genocidio. Vos sos cómplice como Netanyahu. Y fuiste ahora al Parlamento israelí a pedirle que indulten a Netanyahu. Sí. ¿Vos te pensás que te vamos a creer? No, ¿Y querés ser el premio Nobel de la Paz? El ridículo Milei te llevó el premio Nobel de la Paz. Cuando vos acabas de pedir que al tipo que mató a 20.000 pibes sea indultado. No sos un papelón. Y otro papelón el premio Nobel, dándoselo a Corina Machado, la contra en Venezuela. O sea, ya está todo. Todos juntos ahí. Entonces no va, muchachos. Fracasan en todo, en lo económico, en lo político, porque ya es un imperio en disolución. Perdieron comercialmente, perdieron militarmente, perdieron tecnológicamente con Eurasia, con China, con Rusia, con la Comunidad Europea, que también hace la de ellos afuera de ustedes. Entonces, a ver, por favor, por suerte no hay otro periodo de Trump. Confiamos de que dentro de un año termina la derecha mundial manejada por estos, y surge del pueblo de Estados Unidos, como está surgiendo. Ahora va a haber una elección de alcalde ahí en Nueva York. Sí. Otra realidad, basta, ya no son imperio. Es el tango, que por ahí lo tenemos, no sé si tenés, El dolor de ya no ser, ¿cómo se llama? Que se lo regalamos con el Vasco Murúa cuando vino acá el Morocho,
Por ahí te lo mandé, que cantaba Gardel. ¿Cuál morocho? ¿No? ¿Cuándo vino cuál morocho? Si cuesta abajo. El morocho, el presidente. Obama. Cuando vino Obama, que nos tiramos ahí, que no lo queríamos dejar entrar con el movimiento de empresas recuperadas ahí en el Parque de la Memoria, nos recibió, que se te imaginas. Le dimos la carta. Y le dimos la carta donde estaba acompañado. ¿Por qué tenía que pedir perdón por el genocidio de la Operación Cóndor para entrar al Parque de la Memoria? Se imaginan la pelota que nos dio, ¿no? Pero nosotros fuimos ahí y le dejamos la carta. Mire, para entrar acá tiene que pedir perdón. Si usted pide perdón, puede entrar. Imagínate, a toda la CIA nos pasaron por arriba como alambre caído. Pero vino la secretaria de política de la embajada y le dimos la carta. Le digo, dele esto al alguno le iba a leer. Al morocho. Sí, al morocho con el loco de... Bueno, detenido. Tampoco hagamos esa diferencia de si es muy morocho. Entonces, menos. le decíamos eso y después le acompañamos la letra de Cuesta Abajo en esa carta. ¿La tenés ahí? ¿La encontraste o no? Que es la Cuesta Abajo en mi rodada, porque como diciendo, ustedes, muchachos, ya no son lo que eran. A ver si lo escuchamos ahí. Usted no debe cantar esta noche. ¿Por qué? Si ahora soy libre. Y arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Abuelada de sombrero, cuántas veces embosada, una lágrima asomada, ya no pude contener. Eso le decíamos a Obama, el dolor de ya no ser el imperio que fueron. Vaya que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que hoy comprendan el valor que representa el coraje de querer. Para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Eso se podría hacer una analogía con el concepto de libertad que tuvieron los yanquis, ¿eh? O sea, ¿qué era lo que era y ya no es? Ellos fueron los paladines de la libertad, hoy ya no. Ni del American Way of Life tampoco, ya son para ellos mismos. Las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro. Ese pasado ya no vuelve más, yanquis, no vuelve más. Empecemos a pensar con los pueblos un concepto de libertad nuevo. El de ustedes ya no sirve, ya no le cree nadie. Y de hecho, ¿cuántos gobernadores? Bueno, me cortaron. Bueno, pues escúchenlo completo. ¿Cuántos gobernadores, en Estados Unidos ya además le dijeron acá no entran al ejército que están mandándonos a reprimir? Se lo están diciendo también a Trump. Exactamente. En Chicago, así que en California. Vino bien. Y para terminar y cerrando, vamos a terminar con un poema que leyó Silvio. Ahí. Yo no lo tengo completo, no sé si vos lo tenés para leer. ¿Lo vas a leer vos? ¿Por qué no? Lo lea el Enterprise, dale. ¿Por qué no lo puede leer ahí? Yo no lo puedo leer. ¿Vos lo tenés? De un poeta cubano que murió hace 40 años, que desde Auschwitz escribió, pero yo no leo nada de ahí, no lo puedo leer. Un poema tremendo, porque se lo puso a cantar. A recitar. Silvio. La hija, porque cantó con la hija, le trajo ¿cómo se llama? La kefía. Se la puso así, la kefía palestina, mientras cantaba eso, mientras recitaba eso. Y yo decía, uy, ¿qué? Porque habla de una descripción de todo el horror del Holocausto. Lo que más me interesa son la última estrofa, ¿no? Describe en esa poesía todo el horror del Holocausto y al final, cuando yo decía, uy, qué raro, ¿qué me está queriendo decir Silvio Rodríguez en un recital con la kefía y describiendo, denunciando lo que efectivamente había pasado en el Holocausto? Y termina, ¿quién lo lee? Alberto, ¿te jugás o no? Guillermo, ¿te jugás? Yo no lo encontré todavía acá en el telefonito. Pero si no lo amplias no lo puedo ver. Pues no quiero tergiversar lo que dice. Me voy a ir caminando hasta ahí y lo voy a leer. Ahí lo leo, ahí sí lo leo. Más arriba termina, y así terminó Silvio.
pienso en ustedes, se está refiriendo a la comunidad judía, y no acierto a comprender cómo olvidaron tan pronto el vaho del infierno. Ahí dije, bueno, se vino abajo, porque les dice, ustedes vivieron el infierno, se olvidaron del vaho del infierno y ahora hacen el infierno. Así terminó Silvio, y así terminamos nosotros hoy. Y así lo hace Netanyahu y su gobierno, con la oposición ahora del pueblo. Ojalá que está enfrentando. Ojalá no le den bola al pedido de Trump de que la Knesset lo indulte. Obviamente. Bueno, gente, ¿terminamos con las velitas o nos vamos ya directo? Feliz cumpleaños a todos los peronistas, vivos y muertos y futuros, que tienen 80 años y un líder vivo que tiene 130. Así que... Y una lideresa también. Y una lideresa. ¿Evita? ¿Cuánto tendría Evita? No sé el cálculo. 100, no hicimos la cuenta, claro, puede andar por ahí. Bueno, no importa. Toda gente muy longeva, como ven. Sigue viviendo después de muerto incluso. Presente. Bueno, chau. Chau. Radio con Aguante. Piezas de realidad.